Durante mucho tiempo pensé que perder al amor de mi vida había sido lo peor que podía pasarme. Después descubrí que también podía perder a mi mejor amigo al mismo tiempo. Y lo más extraño de toda esta historia es que, años después, los dos regresaron a mi vida. Pero uno de ellos no volvió para disculparse. Volvió para pedirme ayuda. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia que cambió para siempre la forma en que veo la traición, el amor y el perdón. Cuando conocí a Laura, tenía 27 años. Era inteligente, divertida y tenía una manera de sonreír que hacía que cualquier problema pareciera pequeño. Nos conocimos en una cafetería. Ella derramó accidentalmente su café sobre mi camisa. Yo me quedé mirándola sin saber qué decir. Ella se puso roja y comenzó a disculparse. Te prometo que normalmente soy una persona mucho más cuidadosa. No pasa nada, le respondí. Aunque ahora tendrás que invitarme otro café. Se rió. Y así comenzó todo. Durante los siguientes 3 años vivimos una historia que yo consideraba perfecta. Viajamos juntos. Nos mudamos a nuestro primer apartamento. Adoptamos un perro. Hablábamos de casarnos y tener hijos. Yo estaba completamente seguro de que Laura era la mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Y había una persona que conocía cada detalle de nuestra relación. Mi mejor amigo, Andrés. Andrés y yo éramos amigos desde la universidad. Habíamos pasado por todo juntos. Cuando murió mi padre, él estuvo a mi lado. Cuando perdió su trabajo, yo lo ayudé. Cuando tuve problemas económicos, él fue quien me prestó dinero. Yo confiaba en él como si fuera mi hermano. Por eso jamás imaginé lo que estaba ocurriendo detrás de mi espalda. Todo comenzó con pequeños detalles. Laura empezó a llegar tarde. Decía que tenía reuniones. Después empezó a proteger su teléfono. Una noche le pregunté: ¿está todo bien? Sí. Solo estoy cansada. Quise creerle. Después empezó a mencionar mucho a Andrés. Andrés me ayudó con esto. Andrés me recomendó aquel restaurante. Andrés sabe bastante de ese tema. No pensé demasiado en ello. Después de todo, eran amigos. O eso creía. Una tarde regresé antes de lo previsto a casa. Abrí la puerta y encontré a Laura hablando por teléfono. Cuando me vio, terminó rápidamente la llamada. ¿Quién era? Una compañera del trabajo. No le di importancia. Pero esa misma noche recibí un mensaje de Andrés. Necesito hablar contigo mañana. Le pregunté de qué se trataba. No respondió. Al día siguiente nos encontramos en un bar. Andrés estaba nervioso. ¿Qué pasa? Se quedó mirando la mesa. Hay algo que tengo que decirte. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Levantó la mirada. Laura y yo estamos juntos. No entendí lo que acababa de decir. ¿Qué significa eso? Nos enamoramos. Me quedé completamente quieto. Pensé que estaba bromeando. Pero su rostro era serio. ¿Desde cuándo? Hace varios meses. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Y ella sabe que yo soy su novio? Andrés bajó la mirada. Sí. Me levanté de la mesa. Eres mi mejor amigo. Lo sé. No. No lo sabes. Salí del bar sin decir nada más. Esa noche confronté a Laura. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una pregunta. ¿Lo amas? Ella comenzó a llorar. Y después de unos segundos respondió. Sí. Esa palabra destruyó todo lo que yo creía que teníamos. Recogí algunas cosas y me fui. 2 semanas después, Laura terminó oficialmente nuestra relación. Y menos de un año después, se casó con Andrés. Cuando recibí la invitación, pensé que era una crueldad. Pero decidí no ir. Corté todo contacto con ellos. Me mudé a otra ciudad. Cambié de trabajo. Cambié de número. Intenté comenzar una nueva vida. Los primeros meses fueron difíciles. Había noches en las que todavía despertaba pensando en Laura. Otras veces recordaba las conversaciones que había tenido con Andrés. Me preguntaba cómo había podido confiar tanto en alguien. Pero poco a poco empecé a reconstruirme. Conocí nuevas personas. Abrí mi propio negocio.
Y después de varios años, dejé de pensar en ellos. Hasta aquella noche. Eran casi las 11 cuando escuché 3 golpes en la puerta. Abrí. Y me quedé congelado. Era Andrés. Estaba completamente diferente. Había perdido peso. Tenía ojeras. Su ropa estaba arrugada. Y parecía haber envejecido 10 años. Daniel. No respondí. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Intenté cerrar la puerta. Pero él dijo algo que me hizo detenerme. Es Laura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué le pasó? Está en problemas. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá. Durante varios segundos no dijo nada. Finalmente sacó un sobre de su bolsillo. Necesito tu ayuda. Me quedé mirándolo. ¿Mi ayuda? Asintió. No sé a quién más acudir. Después de lo que hiciste, ¿vienes a pedirme ayuda? Sé que no tengo derecho. Entonces vete. Andrés respiró profundamente. Laura está muy enferma. Aquellas palabras cambiaron mi expresión. ¿Qué tiene? Necesita una operación. Me explicó que Laura había descubierto una enfermedad que requería una cirugía urgente. El problema era que su seguro no cubría todo. Habían vendido el automóvil. Habían utilizado sus ahorros. Habían pedido préstamos. Pero todavía faltaba una cantidad considerable. ¿Y qué quieres de mí? Andrés sacó otro documento. Quiero que seas su donante. Me quedé en silencio. ¿Donante de qué? De médula ósea. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Cómo sabes que soy compatible? Andrés tardó unos segundos en responder. Porque ya hicieron las pruebas. ¿Cuándo? Hace 2 meses. Me levanté. ¿Laura sabe que estás aquí? No. Entonces, ¿por qué no me lo pidió ella? Andrés comenzó a llorar. Porque no quiere que vuelvas a sufrir por nuestra culpa. Aquella frase me golpeó. La mujer que me había roto el corazón ahora estaba enferma. Y el hombre que me había traicionado estaba sentado frente a mí pidiéndome que la salvara. Podía decir que no. De hecho, una parte de mí quería hacerlo. Pensé en todas las noches que lloré. En el día de su boda. En cómo mi mejor amigo había elegido a la mujer que amaba. Pensé en todo el tiempo que me tomó reconstruir mi vida. Entonces hice una pregunta. ¿Ella todavía te ama? Andrés levantó la mirada. Sí. ¿Y tú la amas? Más que a mi propia vida. Aquella respuesta me dejó sin palabras. Acepté hacerme las pruebas nuevamente. Los médicos confirmaron que era compatible. Pero había una condición. La donación debía hacerse rápidamente. Durante las siguientes semanas comencé el proceso médico. No se lo conté a nadie. Finalmente llegó el día de la operación. Antes de entrar, recibí una llamada. Era Laura. Daniel. Su voz temblaba. ¿Cómo conseguiste mi número? Andrés me lo dio. Hubo silencio. Gracias, dijo. Todavía no tienes que agradecerme. Sí tengo. Comenzó a llorar. Sé que te hice daño. No respondí. Y sé que quizás nunca puedas perdonarme. No lo sé. Solo quiero que sepas que muchas veces pensé en llamarte. ¿Por qué nunca lo hiciste? Porque sabía que no tenía derecho a volver a tu vida. Esas palabras fueron las primeras sinceras que escuché de ella en años. Después de la operación, pasaron varios días. Finalmente recibí una llamada del hospital. La cirugía había funcionado. Laura estaba viva. Por primera vez en muchos años sentí paz. No porque quisiera recuperarla, sino porque había decidido que su vida valía más que mi resentimiento. Pasaron varios meses. Un día recibí una carta. Era de Laura. No me pedía volver. No me pedía perdón. Simplemente quería contarme algo. Daniel. Durante mucho tiempo pensé que había elegido correctamente. Pensé que amar a Andrés justificaba la forma en que te hice daño. Pero con los años comprendí algo. Puedes amar a una persona y aún así hacer algo terrible. Y puedes perder a alguien que te quería de verdad por no saber valorar lo que tenías. No espero que me perdones. Solo quería agradecerte por salvar mi vida cuando yo no fui capaz de proteger tu corazón. Guardé la carta.
No la rompí. Tampoco respondí. Pasó casi un año. Una tarde me encontré con Andrés. Nos sentamos en una cafetería. Por primera vez desde nuestra separación, hablamos tranquilamente. ¿Eres feliz?, me preguntó. Pensé durante unos segundos. Sí. Él sonrió. Me alegro. ¿Y tú? Bajó la mirada. Estoy aprendiendo. Entonces entendí algo. Durante años había pensado que perdonar significaba olvidar. Pero no. Perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. No significa volver a confiar en las mismas personas. No significa permitir que alguien vuelva a ocupar el lugar que perdió. A veces perdonar simplemente significa dejar de cargar con el odio. Laura y Andrés siguieron juntos. Yo seguí mi vida. Con el tiempo conocí a otra mujer. Una mujer que me enseñó que el amor no tiene que doler para ser verdadero. Nos casamos 2 años después. Y cuando nació nuestra hija, entendí que todo aquello que había vivido, incluso lo malo, me había llevado hasta ese momento. A veces la vida nos quita personas que creemos imprescindibles. Nos rompe. Nos obliga a comenzar de nuevo. Y años después comprendemos que aquella pérdida no era el final. Era el comienzo de algo diferente. Si me hubieran preguntado el día que Laura me dejó si algún día salvaría su vida, probablemente habría pensado que era una locura. Pero lo hice. No porque hubiera olvidado lo que me hizo. Lo hice porque no quería convertirme en una persona que necesitara ver sufrir a alguien para sentirse mejor. Y esa fue la verdadera victoria. No recuperar a Laura. No recuperar a Andrés. Sino recuperar mi propia paz. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es construir una vida tan buena que ya no necesites vengarte. Y cuando finalmente aprendí eso, dejé de ser el hombre al que habían abandonado. Y me convertí en el hombre que había aprendido a seguir adelante.